Aquí estamos. ¿Quién lo iba a decir? ¿Cuánto tiempo? Te lo estaba contando ya ahora, Bárbara, que es nuestra maravillosa metadama de hoy. ¿Cuánto tiempo sin hacer un Zoom? Me recordaba un poco el tiempo de la pandemia, ¿sabes? Que se nos ha olvidado por lo que pasamos, pero estaba yo acordándome y digo, joder, con la cantidad de Zoom que hicimos y ahora hace que no hago, así que feliz de estar contigo. Bárbara Yuste, es que eres como una top líder. Es muy necesaria esta charla, agradecemos a Eva Correa que haya hecho el contacto, es muy necesaria porque haces falta tú. Pero, a ver, Bárbara Yuste, ¿por qué está en Metadamas? Bueno, estoy en Metadamas porque me gusta, porque estoy contigo compartiendo este ratito, porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo creo que nos interesa especialmente a las mujeres, lo cual no quiere decir que a los hombres no les interese, que les interesa y mucho. Lo que pasa es que ellos vienen ya haciendo eso habitualmente, es como forma parte de su esencia. Bueno, hoy vamos a hablar, Marta, de la influencia, no de la influencia del marketing, no. Vamos a hablar de la influencia como una capacidad de liderazgo, como una power skill. Yo hablo de power skill porque creo que es una habilidad que tenemos que trabajar, especialmente las mujeres, porque hemos tenido siempre, bueno, históricamente el pensamiento de que nosotros tenemos que trabajar y estar en la segunda línea y nada más lejos de la realidad. La influencia es una capacidad que se tiene que trabajar y que se puede desarrollar y que es la skill que activa a todas las demás. Fíjate que se habla mucho en el liderazgo de la comunicación, de la negociación, pero al final la influencia activa a todas las demás. Es la capacidad que nos permite conectar con otros, es la capacidad que nos permite, por ejemplo, que nos sigan en nuestros proyectos, en nuestras iniciativas, que cuando planteamos una idea seamos capaces de que se adhieran a esa idea mucha gente, ¿no? Otras personas, ¿no? Con las que trabajamos en los equipos, dentro de las organizaciones, pero también fuera, ¿no? Porque al final lo que buscamos es generar un impacto, ¿no? Y esto es lo que yo vengo trabajando desde hace tiempo con mujeres, también con otros directivos, en general con directivos, hombres y mujeres, evidentemente, pero creo que es una capacidad que especialmente tenemos que desarrollar y trabajar las mujeres porque siempre hemos estado como en la retaguardia, siempre hemos estado trabajando mucho y muy duro, pero sin que nos vean. Y esto no puede ser así, es decir, tenemos que ser capaces de trabajar con esa idea de conectar con otros, de hacernos visibles, de posicionarnos, de que nuestras ideas se oigan, se escuchen y que también sean secundadas, ¿no? Oye, qué barbaridad. He apuntado aquí cosas, Power Skill me encanta porque siempre las hemos llamado las soft skills, habilidades blandas y el tema del power me lo apropio totalmente porque me parece, sí, es mucho más acertado. Y luego la influencia. Aquí en Metadamas, tú lo sabes porque eres de la casa, que siempre damos herramientas, tú además eres formadora ante todo. Entonces siempre damos herramientas, trucos, bueno, no sé si decirlo truco, pero siempre como, venga, vamos a sacar un poquito el bolso aquí y vamos a poner sobre la mesa esto, esto y esto y esto. Me encantaría que fuera, porque tú eres tú eres doctora además en periodismo, me encantaría bueno, y además me ha pasado una cosa contigo. No he tenido mucho tiempo de preparar de perfilarte, pero no importa porque realmente te he escuchado pues mira, un audio que tienes, que yo creo que tiene lo menos 10 años, que está en iVoox, y he alucinado porque eres vidente, o sea, absolutamente visionaria. Todo lo que estabas diciendo, yo decía, esta chica se ha dado cuenta de que todo lo que decía ella, hablabas de Twitter, hablabas de las redes, y todo lo que estabas diciendo está pasando ahora. Yo estaba así, iba caminando diciendo, bueno, no me lo puedo creer. O sea, esta mujer, porque en el libro ese que tú hablabas del periodista digital, claro, es que no se leía un periódico todavía en Internet. Y tú ya estabas hablando de lo que iba a ocurrir con la prensa, cómo iba a funcionar el modelo de negocio, que eso ya es muy bestia. El modelo de la publicidad, pero además el de la suscripción. Ya hablabas de que la gente, los nuevos modelos, o sea que estoy muy flipando contigo. Por tanto, son de más para pedirte, por favor, ayúdanos, fórmanos,
No sé si empezar por oratoria, no sé si hacer una distinción entre persuasión, es que no sé para dónde tirar contigo, porque quiero todo. Ujú. Entonces, claro, Vale, pues mira, organiza, Marta, tú has dicho una cosa ahora que me ha gustado, ¿no? Dice, diferencia entre persuasión, no sé si venga, empezar por ahí, tal. Mira, hay una cosa muy curiosa, porque cuando yo hablo de influencia, la mayor parte de la gente, cuando le hablas de ese concepto, como que le chirría, ¿no? Y entonces asocia materia, o sea, inmediatamente de una manera muy, asocia la influencia con la capacidad de manipular, de persuadir. Y no es así, es decir, la influencia no es eso, no es persuasión, porque la persuasión es a corto plazo y es en un momento concreto. Cuando acudimos a la persuasión, lo que queremos es convencer a alguien para que haga una cosa de manera inmediata en este momento. Por ejemplo, la persuasión está en la publicidad. Es decir, cuando nos tratan de vender algo, nos tratan de persuadir de que aquel el producto que nos están tratando de ver es el mejor del mundo. Con lo cual, esa es la persuasión, ¿no? O yo pongo siempre el caso en mis formaciones, en mis sesiones de formación, pongo el caso para diferenciar estos conceptos, el caso de Steve Jobs. Steve Jobs era un gran persuador, es decir, persuadía mucho. ¿Por qué? Porque él salía en la palestra y trataba de convencer al mundo en ese momento de que había salido el mejor iPhone del mundo mundial y que iba a transformar la forma. Recuerdo su primera intervención allá por el año, creo que 2007, cuando lanzó 2006-2007, cuando lanzó el primer iPhone, sí, sí. hizo como era habitual, ¿vale? Recuerdas que era un hombre muy histriónico y lo que le gustaba era salir al escenario a cautivar a todo el mundo, a los Sí. medios de Hoy le comunicación copia todo el principalmente. mundo, pero entonces Exactamente. era totalmente rompedor, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué buscaba? Buscaba, oye, vamos a ver, he lanzado este dispositivo que va a cambiar y va a revolucionar la Y forma en la tanto que que nos sí. comunicamos. Esas eran sus palabras en aquel 2007, creo recordar. Claro, era un momento de wow. ¿Y qué buscaba? Que la gente comprara el iPhone. Ya está, ¿vale? Era convencer a todo el mundo de que aquello que habías lanzado al mercado era lo mejor de lo mejor. Esa es la persuasión, ¿no? A veces la persuasión es ética, responsable, a veces no, pero lo que busca es algo muy inmediato, ¿no? Busca algo muy inmediato. La manipulación es todavía mucho peor. Es decir, la manipulación es, oye, yo quiero, de hecho, normalmente hay eh, muchos personajes, ¿no? Muchos, digo personajes porque es verdad que buscan crear una historia ficticia para convencer también y para hacer ver que su empresa, que su proyecto es rompedor, es poco menos que, bueno, y tenemos muchos casos, ¿no? No voy a citar alguno, pero tenemos muchos casos de empresas tecnológicas. Es el caso, por ejemplo, de uno de los fundadores de WeWork, que creó una historia de la nada, haciendo creer a todo el mundo que WeWork era una empresa inmobiliaria y no, no. O que incluso era una empresa tecnológica, ¿no? Se creó una historia basada mucho en esto, pues en lo que ahora denominamos como las fake news y la apariencia y la creación de historias que no. Pero realmente eso es otra cosa. La influencia es la capacidad que tenemos de motivar, de guiar a otros, de que un proyecto en el que creemos y apalancado sobre todo en algo que es fundamental, que es el propósito, ¿vale? Es un proyecto maravilloso y magnífico para mucha gente. Es decir, al final la influencia lo que busca es adhesiones, ¿vale? Es que lo que tú estás viendo, incluso de una manera visionaria, otros también crean en ello y otros también lo vean. Y además, sin imponer nada. Es decir, la influencia no va de imposiciones, no va de mandos, de mandatos, de yo mando esto, yo hago esto y es que tú lo tienes que hacer igual, ¿vale? Que es el liderazgo también más tradicional, ¿no? El líder transformacional, que es el que está más vinculado a la influencia, es el que hace
que a través de esa capacidad de influencia se genere una transformación dentro de su compañía o incluso trascienda de las paredes de su compañía y llegue a la sociedad, ¿no? Y consiga un impacto positivo en la sociedad. Eso es lo que es la influencia. La influencia es esa capacidad de conectar con otros, es la capacidad de tejer redes estratégicas, es la capacidad de hacer ver a otros que realmente lo que tú tu proyecto, tus ideas, las ideas que defiendes son ideas valiosas, ¿no? Y tienen esa manera de, o sea, tienen esa intención de impactar realmente, ¿no? Con un impacto positivo, social. Es decir, eso es lo que es la influencia. Yo creo que hay que tener muy claro que eso está muy vinculado a un liderazgo transformador, a un liderazgo que busca impactar, a un liderazgo con unos valores humanistas, esa es la capacidad de influencia. Vale. A lo largo de lo que he visto, has trabajado en el ABC, en un montón de medios, eres una periodista de raza, vamos. ¿Qué te ha traído aquí a enamorarte tanto de esto, de la influencia, de dar tantos cursos, talleres, sobre todo formar a mujeres? ¿Por qué has llegado aquí? ¿Quién es Bárbara y por qué? ¿Qué te ha pasado para que llegues a porque está claro que te apasiona, que lo estás haciendo, no sé si por amor al arte, pero vamos, que está claro que es una cosa, que es un propósito de vida, porque estás divulgando mucho con este tema, pero ¿qué te ha traído a ti? O sea, ¿por qué? Bueno, yo soy de formación soy periodista, pero yo no ejerzo el periodismo. Es decir, yo llevo muchos años fuera del mundo de los medios y Bueno, solo pero me relaciono con te he ellos. visto, Claro, has estado muy sí, relacionado, te he visto incluso con una sí, foto con María Teresa Campos muy graciosa. sí, O sea, sí, sí. estás en el ajo de los medios, Sí, sí, pero hace muchos años, Marta, que ya no soy periodista de ejercicio, ¿por ¿no? qué? De lo que Eso me es interesa, ese cambio me interesa saber. no, porque bueno, yo tuve una fase de ¿Sí? periodista y luego transicioné, como ha transicionado mucha gente, al Ahí. mundo de la comunicación corporativa, ¿vale? La comunicación corporativa, el posicionamiento, y llevo muchos años, muchísimos años trabajando en la comunicación, el marketing, las relaciones institucionales y los asuntos públicos. Es decir, he hecho la derivada, una transición que yo creo que es bastante habitual, ¿vale? De pasarte al otro lado, ¿no? A ayudar a las organizaciones a comunicar mejor, ayudar a las organizaciones a posicionarse en el mercado con una propuesta de valor diferencial, ayudándoles a construir relato, a construir storytelling, a relacionarse mejor con sus grupos de interés. Es decir, eso es lo que estoy haciendo en los últimos años. Y de todo eso, ¿vale? Al final he sacado muchas conclusiones, ¿no? Al final me he dado cuenta que muchas empresas, sobre todo empresas del middle market, no están haciendo las cosas bien en comunicación, no están apostando por la comunicación, de hecho, ni por el posicionamiento, es decir, hay una derivada ahí que yo creo que, pero esto es otro tema, ¿no? Que podríamos No me estar quiero meter en largo. ese barro, porque Claro, además claro, a nuestras metadamas eso realmente no le interesa. Lo que me claro. interesaba era Entonces, conocerte a ti y saber sobre todo por qué esta dedicación al liderazgo femenino, que yo creo que sí que es verdad que a las mujeres nos cuesta más ser lideresas. Pero quiero intentar llegar desde tu lado de experta. ¿Por qué nos cuesta más? O sea, ¿qué power skills nos faltan a las mujeres? yo creo que lo que estábamos comentando, ¿no? Durante años hemos estado mucho en la retaguardia, ¿no? Trabajando, pero sin mostrarnos, sin darnos visibilidad. Esto que se ha hablado durante los últimos años de la marca personal, a la mujer le da pavor crear esa marca personal, ¿no? Construir ese networking, ese poder de conectar, esas conexiones con otras mujeres o con otros hombres. Yo formo a directivos en general, pero es verdad que mi propósito de vida es fundamentalmente formar a las mujeres en estas capacidades, porque creo que hay mucho por hacer en ese ámbito. Entonces, ¿formo a directivos? Sí, pero tengo el ojito, ¿no?, puesto en las mujeres porque creo que nos hace más falta, porque hemos estado durante mucho tiempo en el lado, o sea, prácticamente ocultas, es decir, sí, trabajando mucho, demostrando mucho, pero no contándolo, no siendo capaces de
tejer esas relaciones. Fíjate, esta mañana estaba hablando con un grupo de mujeres directivas y me decían, claro, es que nosotras cuando trabajamos, trabajamos. ¿En qué sentido lo digo? En que tú estás en una empresa y te dedicas a esa empresa y focalizas todo tu esfuerzo en esa empresa, pero no haces nada más, es decir, no tejes relaciones con otras entidades, no te expones, no te das visibilidad en otros foros, en espacios de influencia, no, trabajas y trabajas. ¿Qué pasa? Que cuando un día se acaba, te encuentras sola y no solo te encuentras sola, te encuentras con que no has tejido ninguna relación a lo largo de tu vida profesional, que te has dedicado a una empresa o dos, que han sido tu trayectoria, tu experiencia, y no has hecho nada más. Esto es un error. Esto es un error. Y eso no Sigue lo hacen los pasando hombres. entonces, por lo que veo. Sí, No estoy sí. tan en el mundo directivo como tú, hombre, conozco, pero no hasta este punto. O sea que algo que yo pensaba que ya no ocurría, sigue ocurriendo. O sea, las Sí, mujeres somos, sí. en ese sentido, tienes toda la razón. Siempre hemos sido mucho, no sé si decir mucho más fieles. Bueno, a lo mejor está bien decirlo así, puede que me equivoque, pero No estamos es, como no es mucho cuestión más. de fidelidad, no No, es cuestión de fidelidad, es que no sé qué palabra, es cuestión de dedicación. Nosotros nos dedicamos dedicación. a nuestro trabajo. Sí, Pum, sí, sí, pum, pum. Pero no total. miramos a otros lados. No, no, ¿Por qué no somos capaces de ir a eventos? ¿Por qué no somos capaces de tener una marca potente, una marca personal? ¿Por qué no somos capaces de estar en esos espacios donde están ellos? ¿Por qué no? Es decir, yo creo que nos ha fallado esa parte. O sea, sí, nos hemos dedicado a trabajar, a trabajar, a trabajar, a demostrar en nuestras posiciones, en nuestros trabajos, en las empresas en las que hemos estado, a demostrar lo buenas que somos, lo bien que sabemos hacer las cosas, el conocimiento que tenemos y tal. Y eso está muy bien, pero no podemos dejar de hacer otras cosas. Es decir, esto no se trata de ser más fieles a la empresa o no serlos. Eso no tiene nada que ver. O no se trata de posturear, ¿no? El postureo que, bueno, no, se trata de que tenemos que estar allí donde podemos crecer como profesionales y directivas. Y durante mucho tiempo, y todavía ocurre, pues no lo hacemos. Entonces, eso no lo hacen los hombres. Los hombres están trabajando en sus empresas y están también en otros espacios de influencia. Están relacionándose y generando contactos, están haciendo networking, están haciendo conexiones constantemente. De manera que un hombre sale del trabajo porque sale y sí, tiene construida una red tremenda. sí, Y nosotros no. tú y yo que estamos muy en LinkedIn, yo lo veo y bueno, ahora llevo un tiempo sin estar tanto, pero tienes toda la razón. Y yo tengo amigas pues muy preparadas, o sea, qué bobada. Y que les cuesta ahora dar el salto a otra empresa por exactamente por lo que tú estás diciendo, porque no han nutrido esa red de contactos que tenían que haberla nutrido durante ese tiempo. Pues fíjate, nunca había pensado que sí, pero es verdad. Entonces, ¿tú cómo ayudas a una mujer que te viene así y qué tipo de, qué prácticas con... Yo hago mentoring con directivas y emprendedoras también, porque hay muchas emprendedoras que Ah, afortunadamente cada vez más, Marta, sí, cada vez más señora. mujeres que se deciden a emprender. Sí, Y esto es maravilloso, porque hace unos años no existían no, prácticamente, no, o existían en ámbitos muy concretos. sí, Ahora no, afortunadamente, Marta. O sí, sea, yo es creo que verdad. estamos Hemos de- avanzando y a mí eso me gusta, pero nos queda mucho camino y yo les ayudo a, bueno, pues a crear esa estrategia de posicionamiento como directivos, dónde tienen que estar, pensar, reflexionar cuál es tu propósito, a partir de ese propósito, qué puedo hacer, cómo puedo construir esa red, cómo puedo posicionarme, cómo puedo hacerme visible, aportando valor, porque hay una cosa aquí también importante, ¿no? Me dicen muchas de ellas, pero yo no tengo nada que contar. Digo, tú tienes mucho que contar al mundo y tienes mucho que aportar, mucho valor, porque es importante también saber que cuando tú te posicionas te pretendes posicionar como directiva en un área que tú además vienes trabajando y que tal, tienes que aportar valor. Si no aportas valor, es mejor que no hagas nada, ¿no? ¿No? Que no, esto se lo decimos muchas veces y supongo que tú lo habrás escuchado a muchos directivos cuando se plantean estar en LinkedIn. Bueno, estás en LinkedIn, pero tienes que aportar valor. Si no, es decir, no es estar por estar, ¿no? Es aportar valor. Cuando surgen las redes sociales, allá por los años 2006, 2007, tú comentabas ahora lo de Twitter y yo ya, bueno,
¿qué se decía? Una de las premisas era, tienes que aportar valor, tienes que ser útil a la comunidad a la que te diriges, a los usuarios, a los demás, porque si no, bueno, pues nadie se va a fijar, nadie va a estar en lo que tú estás haciendo. Pero si aportas valor es importante que estés ahí, ¿por qué no? Como vos, hay muchas mujeres que son referentes en su ámbito de trabajo, Sí. en su especialización profesional, en su carrera. Es decir, ¿y por qué no van a estar contando esa experiencia y ayudando a otros a afrontar los problemas que les pueden surgir en el trabajo tal, de una manera? Pues claro que sí. El problema es que, insisto, hay muchas mujeres que les cuesta mucho porque yo no sé si en sus entornos a lo mejor han tenido la mala suerte de no, porque luego hay muchos hombres que también te apoyan y te ayudan, ¿no? Y están ahí Los y te mis cuentan tal. metadandis, que son Sí, maravillosos. claro que Hombre, sí, pues son y son fantásticos. maravillosos y son fantásticos, pero no sé, les Yo creo cuesta que a mucho. veces nos autosaboteamos. Nosotras hablamos mucho, y tú también, de todo lo que es el rollo este del saboteador y la impostora, y es aburridísimo ya, pero es que es muy complicado a veces saber fíjate qué situación tiene que estar una persona, me da igual hombres y mujeres, para no saber qué valor aporta esta vida. O sea, ya solamente ese pensamiento a mí me llena de tristeza. O sea, tener mujeres que tú las ves porque tú ya tienes el ojo entrenado, que seguro que te pasa, que la ves, que dices, sé perfectamente esta mujer todo lo que puede aportar y que ella misma no lo vea. Por eso haces mentoring, claro. Vámonos a irnos a lo práctico. A ver, en Metadamas estamos totalmente volcadas con el tema de la seducción en todos los niveles. No para ligarse a señores, que también, y perfecto, pero es más seducir en la vida, en los negocios, en una negociación, en persuasión, en lo que estamos hablando ahora. Entonces, ¿tú qué, a la hora de persuadir o de seducir, qué tipo de técnicas sabes que son, oye, esto siempre funciona? O sea, ¿qué cosa dirías tú? Esto lo pondría arriba. Vamos a hacer como una especie de pirámide de actitudes, con C, con lo que sea, talentos, me da igual. Según tu opinión, desperta. Yo, la seducción, no sé cómo limitarla o cómo plantearla. Lo que sí que claro, lo que sí que tengo claro es que para mí la autenticidad y un buen relato son fundamentales. Pero Te un lo buen compro. relato basado en la autenticidad. No vale impostar, no vale hacerse una Total. cosa que no eres. Todo eso falla, todo eso falla, todo eso no sirve para nada. Todo lo contrario. Tienes que ser auténtica como mujer y como hombre. O sea, aquí yo creo que no hay distinciones. Es decir, y un buen relato, es decir, contar las cosas desde la pasión. Yo soy muy pasional. Yo creo que por eso yo soy pasional. Soy absolutamente pasional. Me gusta lo que hago. Le pongo mucho foco. Trato de contagiar a los demás. Y eso yo creo que, pero eso se hace desde la autenticidad. Si tú no crees en lo que estás haciendo, si no te gusta lo que estás haciendo, si no le pones pasión a la vida, pues no transmites nada. Entonces, yo siempre les digo a la gente con la que trabajo y a estas mujeres que mentorizo y qué tal, les digo lo mismo, tienes que ser tú. Ya está, no vale más. Pero Es a decir, ti no al te está, final, perdona, ¿a ti no te está pasando que últimamente hay como un alegato a la autenticidad y nos estamos pasando de autenticidad? O a lo mejor es que la autenticidad de ciertas personas es como muy, joder, no seas tan auténtica. A ver, es coña, es un poco bueno, coña. Pero sí, sí, últimamente es como, tú sabes que es, no, tienes que sí. ser tú. Es que tú, es que tú. Ya, hombre, lógicamente hay límites, no es a ese ser tú, pero Sí. mm, a ver, ser auténtica no significa ser irreverente. Ey, bueno, Y ya con eso digo todo. total. Bueno, No es oye, ser irreverente, yo hago es ser auténtico. una defensa, claro, es muy bonito esto, una defensa aunque suene muy de señora, también hago una defensa, la defensa de las señoras. Me encanta el término señora. Hay gente que se lleva las manos a la cabeza. A mí me encanta. O sea, a mí ya con 14 años me gustaba que me llamaran señora, no te digo más. No lo sé, o sea, yo creo que a un señor es un señor y queda precioso y una señora parece que la primera vez que te llaman señora es una vieja. Bueno, estas cosas. Yo hago una defensa, a ver qué pasa en influencia, en liderazgo, en esto que trabajas tú de los buenos modales, los buenos modos, la educación, el protocolo. A mí me parece que es un momento perfecto para reivindicar todo eso. Lo ves muy viejuno,
Bueno, la educación, es que yo creo que eso forma parte de cada uno, ¿no? Es decir, tiene que ser, o sea, yo no veo otra cosa, es decir, no, por supuesto, en el ámbito profesional, que es en el que nos movemos, yo no hablo del ámbito personal, porque el ámbito personal cada uno es como es y a cada uno, bueno, pues cada uno actúa como considera. Pero en el ámbito profesional, por supuesto que tienes que ser educada y tienes que, bueno, pues, pero a la vez, o sea, esa autenticidad que decía yo es muy importante en el liderazgo. Si no eres auténtica, no vas a ser nunca líder. No, no, lo tengo Pero clarísimo. luego cuando Auténtico. llegan a presidentes del gobierno o a presidentas, me da lo mismo, mm, ¿por qué se pierde esa autenticidad? Porque de repente nos encontramos con Bueno, robots. la política va por otro lado y yo creo que ahí yo no me voy a meter, pero creo que para liderar tienes que ser auténtica. Igual, mira, hay una mujer increíble que aconsejo a que escuchen, porque tiene varias charlas en TED Talk y en YouTube, que es Brené Brown. Perdona que es que tengo tantas No, cosas en no, la cabeza que porque lo me pasa ponemos por en igual. en las notas, no te Vale. preocupes, no pasa Brené nada. Brown tiene un libro, ella habla del liderazgo y habla desde la vulnerabilidad. Dice que la vulnerabilidad es una capacidad estratégica del liderazgo, que los líderes tienen que mostrarse vulnerables, que no pasa nada, que no por eso te quita el liderazgo. La vulnerabilidad, el que tú te muestres en algunos momentos vulnerable, no es síntoma de debilidad. Ella lo pone, lo ensalza la vulnerabilidad, el que hay momentos en los que un líder cuando se muestra vulnerable lo que hace es ser más influyente, porque lo que hace es logra romper la barrera que existe con otras personas, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito profesional con los empleados, ¿no? El líder que hace que las barreras, que la distancia que pueda haber entre él y otras personas se rompa, ¿no? Se reduzca. Y esto es fundamental. Y ella es increíble, pero yo la pongo como ejemplo de líder influyente en mis sesiones porque creo que, igual que te comentaba ahora, ¿no? La autenticidad no es una commodity, la autenticidad no hay que verla como algo de lo que todo el mundo habla. Es verdad que yo entiendo lo que has comentado, ¿no, Marta? Que muchas veces hay conceptos que hablamos tanto de ellos, o palabras, que hablamos tanto de ellas, propósito, autenticidad y tal, liderazgo, Empoderamiento, empoderamiento, o sea, hablamos que pierden significado, qué pena. pero es una pena, porque yo creo Sí. que no es así, es decir, el ser auténtico no hay que llevarlo al extremo tampoco, es decir, hombre, hay entornos en los que la autenticidad hay que, bueno, ajustarla, por supuesto que sí, es decir, si tú eres una persona impetuosa y tal, no vas a llegar a una reunión al comité de dirección y que ese ímpetu te pierda, ¿no? Porque eso no estaría dentro de... Pero eso no está reñido con ser auténtico, Lo que pasa es no, que no, estas yo no power lo creo. skill, qué bonito ha sido lo de la vulnerabilidad. Nosotras en Metadamas lo defendemos muchísimo, sobre todo además más por las mujeres, porque es verdad que a veces se nos ha pedido ser tan fuertes, tan poderosas y tan recias que no permitimos esa apertura a la vulnerabilidad. O sea que me ha encantado, sí, me encanta que y además me gusta mucho que lo hayas contado de esa manera. Hablando de estas mujeres referentes en líderes o lideresas o lo que queramos llamar, ¿qué otras mujeres nos puedes decir para que nosotras luego podamos estudiarlas y podamos ver? O sea, ¿qué tipo de referentes trabajas tú en tus cursos, charlas y Pues mira, dependiendo de la cualidad o de la característica que les hace únicas, yo les pongo el ejemplo, por ejemplo, de Jacinda Ardern, la que fue primer ministra de Nueva Zelanda, que le tocó lidiar con la pandemia, y es un modelo de líder influyente en la medida que supo gestionar la pandemia
de una manera muy transparente. Utilizó una comunicación muy transparente, muy clara, muy directa, es decir, ella hacía conexiones a través de las redes sociales con la ciudadanía. Cuando nadie hablaba ni explicaba nada, porque aquello, ella se mostraba, es decir, no significaba que tenía que dar un discurso y explicarlo todo, porque hubo momentos en los que no había información, pero ella tal cual es decir, se mostraba auténtica en ese sentido, ¿no? Y muy transparente, es decir, esto es lo que hay, esto es lo que estamos pidiendo a la población para protegerla, es decir, pero de una manera muy transparente. Y esa comunicación transparente, esa comunicación clara, utilizando la conexión digital con sus ciudadanos, bueno, pues me parece una persona muy referente, ¿no? En el ámbito de la influencia, ¿no? Como una líder influyente en ese sentido, ¿no? Porque fue capaz de gestionar un momento tan difícil como fue la pandemia, cuando otros líderes no actuaron de esa manera, ¿no? Dependiendo también, por ejemplo, una de las características, de las capacidades que están vinculadas también a la influencia, es la capacidad en entornos complejos, cuando hay que tomar decisiones difíciles, pues también se ve ahí la influencia. Yo pongo el caso de Merkel, porque creo que Me es una encanta referente, Merkel. La tengo en mi libro. referente, En claro, mi una libro de mujeres referente, seductoras sale Merkel. claro. ¿Por qué? Porque es una mujer Totalmente. que ha sido capaz de negociar temas Vamos. muy difíciles, de poner en común y de poner de acuerdo a ideologías muy diferentes, pero al final ha consensuado, ¿no? Proyectos y decisiones muy complejas, muy complicadas en el seno de la Unión Europea y con unas situaciones, pues insisto, muy complejas, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? De Claro. mujeres como Clara Arpa, ¿no? La que es presidenta del Pacto Mundial de la ONU y que lleva el tema del impacto, de la sostenibilidad desde la coherencia, desde el compromiso, no solo como representante de esa institución, sino en su propia empresa, ¿no? Porque otra de las capacidades, perdón, de las características de los pilares de la influencia es también la coherencia y el compromiso, porque si no eres coherente no vas a ser capaz de influir, ¿no? Es decir, si tú eres una persona que dice una cosa y actúa de otra manera, es decir, de entre el decir y el hacer hay un gap tremendo y eres incoherente, nadie te va a seguir. Si no eres capaz de generar confianza en aquellos que te están escuchando, en aquellos, tampoco. Es decir, la confianza es otro elemento, otro pilar fundamental. Y luego la comunicación, ¿no? El La storytelling, comunicación, claro. es que al final la comunicación es también otra palanca importante, ¿no? Es decir, el saber captar, ¿no? La atención, el comunicar desde esa coherencia, desde esa confianza que estás generando, tratando de construir un relato poderoso, ¿no? Es decir, todo eso son características, son pilares, son fundamentos absolutamente clave en el desarrollo de la capacidad de influencia que tenemos ¿Tú, los profesionales, ¿no? sí, ¿tú crees que estos pequeños líderes y lideresas ya se ven en el cole? O sea, tú ya en el cole ya dices, esta niña apunta madera. O sea, perdón, apunta madera, apunta maneras, por su forma de hablar, por Uf, su... ¿Se ve? yo ahí no. Yo creo que, a ver, cuando hablo de influencia en las sesiones de formación y con directivas y tal, hay algunas que me preguntan, pero esto tiene que ver algo con el carisma, ¿no? O esto ya se nace con ello, y yo digo que no, completamente. O sea, no tienes por qué nacer con esa capacidad, la tienes que desarrollar. De hecho, todos tenemos la potencialidad de desarrollar nuestra capacidad de influencia, de tejer relaciones auténticas, de conectar a personas, de aportar valor, de conseguir que tus proyectos tengan otras personas que los secundan y los impulsan contigo, de tener un propósito compartido con los demás. Es decir, todo eso es influencia y eso se trabaja. Yo no creo que nazcas con ello, no. Puedes ser más predispuesta a, pero no tienes por qué nacer. Y además no tiene nada que ver con el carisma, que es otra cosa que también me preguntan. El carisma y la influencia no. Hay personas carismáticas que no tienen influencia y otras personas
que no tienen influencia pero son carismáticas o gustan, ¿no? Porque esto no va de gustar, la influencia no va de gustar, Marta, no, me niego a, no va de gustar, de oye, me cae bien esta y como me cae bien, pues hago, no tiene nada que ver. Esas son cosas diferentes. La influencia, insisto, está muy acotada a lo que estoy comentando. Para mí la influencia es una capacidad de liderazgo. Los líderes la tienen que tener, la tienen que desarrollar y la tienen que trabajar. Y es una habilidad. Y una habilidad que, oye, hay personas que pueden nacer con ella, por supuesto, pero que no tiene por qué ser vinculada al nacimiento, a tu gen, ¿no? Sino que tú la puedes desarrollar. Tienes que trabajarla. ¿Puedes tener influencia sin tener que ser líder? ¿O obligatoriamente va enlazado? O sea, Para ¿hay mí alguien influyente y automáticamente es líder o no? a mí me parece que va vinculado al liderazgo, pero eso es una visión mía personal. Es decir, una persona, de hecho hay muchos líderes, un tipo de influencia que yo también hablo de ella en mis sesiones, que es la influencia silenciosa, que es un concepto muy bonito. ¿Y qué es la influencia silenciosa? Pues la tienen aquellas personas que ni siquiera hablando son capaces de movilizar a la gente. Y estos son personas que muchas veces no tienen nada que ver con Es que, claro, no lo asociemos el líder al cargo. Es que yo creo que esto ahí también es un... Es decir, eh, hay personas dentro de las organizaciones que no tienen un cargo alto, que jerárquicamente no tienen un puesto de... Y en cambio son súper influyentes, son capaces de tejer esas relaciones, son capaces de llegar a consensos, son capaces de colaborar, son capaces de que sus proyectos consigan adhesiones, que sus proyectos salgan para adelante, que no se queden en el cajón. Y en cambio hay directivos o hay otras personas dentro de las compañías que pueden ser muy ocurrentes, muy innovadores, tener incluso un cargo muy alto dentro de la organización y sin embargo no son capaces de llevar a buen puerto esas ideas o esos proyectos que tienen. Claro, Es que hay muchos matices. sí, hay matices, pero bueno, yo creo que te estamos entendiendo. Claro, es que hablamos de persuasión o de persuasión, hablamos de Cialdini, yo soy muy fan y claro, Sí, yo también hablo de Cialdini, porque Cialdini habla desde la claro, influencia de la persuasión, pero él habla, fíjate, tiene 6 principios, cuenta la influencia desde 6 principios y hay uno que me encanta. ¿cuál? Hay dos, A ver, pero especialmente uno, que es la reciprocidad. qué bonito. ¿Y qué es la reciprocidad? Venga, Marta, ¿qué cuéntanoslo. es la reciprocidad? La reciprocidad es dar antes de pedir. Esa es la reciprocidad. Tenemos que ser capaces de ser generosos. Y cuando queremos desarrollar la capacidad de influencia, uno de los pilares fundamentales es la reciprocidad, el dar algo antes de pedir, el aportar valor a otros, el ayudar. Vamos a ir al mundo de las mujeres otra vez. El ayudar a otras mujeres a conseguir sus objetivos, el apoyarlas, el acompañarlas. Eso es ser recíproca, ¿no? Y trabajar y desarrollar la reciprocidad. Esto lo dice Cialdini y habla mucho, pone el foco mucho en esta capacidad, ¿no? En esta habilidad de ser recíproco, ¿no? De aportar ese valor antes de... Es decir, tú cuando vas a un espacio de influencia, antes de pedir, tienes que aportar valor, tienes que aportar algo. Pero ocurre en LinkedIn, ¿no? Es decir, antes de tal, la gente cuando está en LinkedIn, ¿no? Los profesionales, antes de... Tienen que ser capaces de aportar valor, de conectar a otros. Esa es la reciprocidad de la que habla Cialdini. Y luego otro que es la escasez. Yo pongo siempre el caso de Obama. Obama era un líder que decidía muy bien en qué espacios estar, cuándo salía a la palestra pública, cuándo no, tanto cuando fue presidente como cuando no lo ha sido. Él ha decidido muy bien en qué lugares está, cuándo tenía que salir y hablar ante la opinión pública y cuándo no. Eso también es muy importante. Y son a mí esos dos principios me parecen fundamentales. Me gustan los demás, pero estos dos siempre los destaco. Recomendamos desde aquí su libro, para mí es un libro de culto que se llama Persuasión,
de Robert me parece que se llama, ¿no? Robert Cialdini, me parece que es Robert. Y ahora ha sacado una nueva versión con un séptimo principio. Realmente es interesante todo lo que cuenta. Vale, entonces hasta este punto entendemos perfectamente que la influencia es una skill, una power skill maravillosa y que según tú, y seguramente sea así, la podemos, y yo también pienso que es así, la podemos perfeccionar o desarrollar o hacer más fuerte o lo que sea. Entonces, en ¿cómo empezamos? O sea, tú imagina que una de nuestras metadamas ahora dice, oye, pero ¿cómo me está gustando, por favor, Bárbara, las cosas que está diciendo? Qué maravilla, me estoy sintiendo totalmente identificada, estoy hecha polvo en este trabajo, ya sé que tengo que potenciar mi red y ya sé que tengo que empezar un poco a moverme un poquito, pero además de eso, ¿qué más puede hacer? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que hemos comentado, ¿no, Marta? O sea, decidir muy bien en qué espacios va a trabajar. Es decir, lo primero, también hacer una retrospectiva, es decir, ¿cuál es mi propósito? A partir del propósito, que esto es algo que habla mucho de ello Simon Sinek, es otro de los autores preferidos. Con el Ikigai, ¿no? O con el propósito Él de habla vida, del Golden Circle, del sí, al círculo círculo dorado. dorado, es verdad. Él habla siempre desde el porqué. Y él dice que y conecta la influencia desde el propósito, ¿no? El porqué de las cosas. No es importante contar qué somos, sino cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, sobre todo, ¿no? Entonces, esto es fundamental en la capacidad de influencia. Y yo creo que una vez que trabajamos desde el propósito, lo que tenemos que es utilizar una serie de herramientas, que ya hemos comentado algunas, y luego tener muy claro cuál es nuestro área o sea, cómo nos posicionamos en el mercado como directivos, como líderes, cuáles es el área o el ámbito en el que podemos ser referentes y podemos aportar valor y podemos tener una voz reconocida, etcétera, y luego a partir de ahí desarrollar una estrategia de visibilidad, pero no de visibilidad por visibilidad. La influencia no va de hacernos visibles y ya Que está. influyentes, está claro que no. O sea, No, este lío, yo que soy influencer, eso no tiene nada que ver con lo que tú estás no, nada, contando. nada, nada, Nada nada que que ver. ver. O sea, Nada que que no ver, no, confundamos, ¿eh? Cuidado, no, amigas. Que no, no no. tiene nada que ver lo No, que está no, 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 hablando no, no, Bárbara no, con los influencers. Ah, lo que pasa es no, que, claro, no, como no, el verbo y la palabra va de ahí, pero no tiene nada que ver. no tiene Bueno, nada pero que ver. en cierta manera, a ver, yo sé que te dices que, pero en cierta manera un influencer está influyendo. O sea que ¿Para qué? ¿Pero qué propósito a tiene? eso ya no lo sabemos. Hombre, pues yo creo que para ganarse la vida, pero claro, entonces bueno, a lo mejor hay influencers que están actuando de una manera, bueno, no lo sé, sería un debate, pero seguro que este debate lo has tenido que tener moviéndote en tu mundo. Pero claro, un Sí, influencer viene de influir. pero al final la capacidad de influencia está muy vinculada al liderazgo. Y para mí es lo que te decía, no es tan divisible. Es decir, eh, es una power skill que tienen que desarrollar los líderes y no significan los puestos altos, los jefes. O sea, bueno, tú eres líder o no eres líder. Ya está, como profesional. No tienes que tener un cargo para ser líder. ¿Y un líder siempre es líder? ¿O hay momentos en los que tiene como bajona de líder? En este periodo. Sí, un líder es líder, no puede decir No, un líder es un líder. siempre es líder. Es que es algo que va contigo, con tu personalidad, pero porque la has trabajado, evidentemente. Pero que cuando eres líder es que se nota, se percibe, que te siguen, que todo lo que dices, bueno, pues lo secundan otros, que tus proyectos salen adelante, que eres capaz de conectar a los demás, de tejer esas redes. No sé, todo eso va acompañado. Entonces, va de la mano. O sea, yo creo que para mí el objetivo de la charla, ¿no?, que estamos teniendo es que se lleven, que la gente que nos está escuchando, que tus chicas se queden con esa idea de que hay que desarrollarla, hay que trabajarla, hay que ponerla Y que se en puede. valor, y que se Eso es. puede, Y que claro que se se puede. puede. Vamos a ver, Me es una encanta. capacidad, es una skill que tenemos, que nos da, que nos permite tener un liderazgo, desarrollar un liderazgo transformacional, como decía al principio, ¿no? Un líder transformacional, un líder que es capaz de generar un impacto, de convencer incluso en el sentido
sentido de, oye, esta idea que yo tengo, que es visionaria, cuando no se ve claro, que tengas detrás ya a gente que te apoya. No sé si, es decir, cuando nadie lo ve, pero tú tienes la capacidad de que lo vean. No sé si me estoy explicando. Es De decir, maravilla, tener una comunidad. O sea, vamos a hablar de lideresas, ya que estamos hablando con tanta meta. O sea, una lideresa, es que no sé si se dice lideresa, ¿se dice lideresa o no, no? yo O se hablo dice de líder, líderes, una líder. una líder, una Vale, líder. pues una líder tiene una comunidad, es eso también otro de los factores, No tiene por qué o no tener tiene por qué. no tiene por qué tener una comunidad, Marta, pero yo me refiero cuando digo que son capaces de hacer que un proyecto tenga, es en un trabajo, en un equipo, un líder se le ve o una líder se le ve porque cuando plantea un proyecto es capaz de conquistar a los Motivar. demás, de motivarles, de guiarles, de vamos todos a un foco, vamos todos a ese propósito. Eso es un líder, es que se O percibe, o sea, sea, que lo que no es imponer nada. no, y Esa desde luego ha persona a quedado veces ni habla. clarísimo que persuadir no es manipular. Yo creo que eso ya no, me pasa como a ti, que me cansaré de tratar de que la gente vea la gran diferencia entre lo que es persuadir y lo que es manipular. Entonces, Y ni para ir siquiera la resumiendo, persuasión, para mí la persuasión tampoco es influencia, es lo que te hablaba. La persuasión es algo muy concreto, muy a corto plazo, convencer a alguien para que haga algo, pero eso tampoco, eso es persuasión, que es lo que hablábamos antes con Steve Jobs, pero no es influencia. La influencia pero es a largo sabes, plazo. la persuasión, la belleza que tiene la persuasión es que ganan las dos partes, siempre. Y si ese dato no se da, entonces es manipulación. Es así de sencillo. Si yo ahora mismo estoy, lo que tú decías de la publi, es manipulación. Hombre, luego por eso tuvieron que poner la publicidad revisada y tal, porque claro, estaban casos flagrantes de delito casi. Pero tú estás persuadiendo para que ambas partes ganen. Esa es una influencia muy bonita. Porque claro, hay una cosa que tú dices que es influir desde el amor, que es una cosa que no hemos mencionado, pero que yo creo que ha estado durante toda esta charla, el amor, el dar, la generosidad. Ahí es donde efectivamente está la buena líder. Pasa que a veces, como dices, la vida se complica y no nos dejan, no nos dejan a las mujeres, no nos dejan. Pero nos van a dejar a partir de ahora seguir a Bárbara Yuste. Todas, bueno, dinos, cuéntanos un poco, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo conectan contigo? ¿Qué charlas tienen? Tu libro, que ya hemos hablado de él, ¿qué hacemos con Bueno, Bárbara? estoy en LinkedIn, pueden Muy bien, conectar conmigo por LinkedIn perfectamente, podemos hablar y tener una charla. Yo básicamente me muevo en el mundo de LinkedIn porque es mi red perfecto, claro. y luego pues yo estaré encantada de contarles si hay sesiones de formación a las que puedan asistir o Sí, hacer muy mentoring o importante. lo que consideren, ¿eh? Que te Pero sigan, que si tenemos, me por encontrarán en supuesto, LinkedIn muy bien. y nada, estaré encantada de verdad de conversar bueno, Y de seguir potenciando a la mujer como totalmente, lo haces, totalmente. porque es una maravilla. Y como dices, hace falta, estando el patio como está, porque no hemos hablado del edadismo también, de todas esas mujeres que te encontrarás, que ya es que yo no tengo, el otro día hablaba yo en un reel, que es que ya no tengo yo edad para hacer cambios, es que la pasión, que se contagien de tu pasión, Ujú. básico también, básico. Pues ha sido un placer enorme. El placer ha sido mío, Marta. Muchísimas gracias. Ya eres una metadama de honor. Muy bien, muchísimas gracias. Y Gracias. gracias y espero que todas las que y escuchen y sigan el podcast, bueno, pues le hayamos abierto esa curiosidad Ojalá, por la capacidad y la influencia, por el liderazgo. Ojalá que se contagien también de esta pasión. ojalá. Bueno, namaste, que Dios te bendiga, un placer enorme. Muchas gracias a ti.